camino a la verdad. Este día tenemos un tema muy interesante, se llama Libertad a través de Jesús. Tengo yo el día de hoy dos invitados. Tenemos al pastor Humberto Reyes. Pastor, ¿cómo está? Todo bien, gracias a Dios, aquí. Me gustaría que te presentaras. Deleitándonos. Mi nombre es Humberto Reyes, soy pastor de la Iglesia Ríos de Misericordia. Gloria a Dios. Estamos pastoreando ya 15 años, estamos en Ecatepec, en Jardines de Morelos, Playa Tomatlán número 4. Muy bien, Joel. ¿Cómo estás, Joel? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Estamos aquí ya para empezar a hablar de liberaciones a través de la palabra de Dios, a través del poderoso nombre de Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios, dice: y a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vidamente juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pastor Humberto, ¿qué es una liberación? Mira, hay varios significados de liberación, pero uno que me interesa y que me gusta mucho es el que dice: liberación es darle libertad a alguien que ha estado en esclavitud. Entonces podemos encontrar varias referencias de lo que es esclavitud. La Biblia en Juan capítulo 8 nos está hablando y dice: el que es vencido del pecado, esclavo es del pecado. Entonces podemos encontrar que hay situaciones en las personas que se pueden decir hábitos, malas conductas, mal carácter, pero está influenciado con mal. Por ejemplo, podemos encontrar la amargura. Sí. Y la amargura tiene una extensión muy amplia, donde vamos a encontrar un mal que tiene que tener liberación. Porque en hebreo nos está hablando, dice que si alguno es alcanzado por una raíz de amargura, deja de alcanzar gracia, y muchos por él son contaminados. Entonces podemos ver el estado de la amargura, y la amargura tiene una ramificación muy grande, porque podemos encontrar que hay amargura de casa, amargura de religión, amargura de trabajo. Entonces encontramos que la amargura se extiende y abarca muchos ámbitos de la vida, y que necesitamos forzosamente ser libres de la amargura. Libres de la amargura. Joel, ¿tú has visto personas en la iglesia, dentro de la palabra de Dios, que hayan tenido liberación? Sí, de hecho la iglesia es un hospital de enfermos. Llega gente con muchos problemas de alcoholismo, problemas de drogadicción, y dentro de esas personas algunos alcanzan a salir adelante de esos problemas, pero algunos otros no, y esos otros no muestran muchos problemas de amargura, de resentimiento, de odio hacia los demás, incluso un odio hacia ellos mismos. Qué tremendo. Pastor Humberto, dentro de la iglesia nos dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 12, versículo 43, dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrándolos mora allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Yo quiero preguntarle, hay muchas personas que dicen por el simple hecho: yo estoy ya en la iglesia y a mí no me pasa esto en absoluto. ¿Usted le ha tocado ver cristianos que en otras iglesias creen que simple y sencillamente con presentarse en la iglesia ellos ya son libres? Yo creo que el enfoque que muchas veces se nos ha dado acerca de lo que es estar libres, porque una cosa es cuando recibimos a Cristo Jesús, el Señor Jesucristo, en el proceso grande, maravilloso, la grande obra que vino a hacer para que seamos salvos. Y entonces la salvación es perdón de nuestros pecados. Cuando alguien se arrepiente y se convierte, viene el perdón de pecados. Pero ahora tenemos que vivir lo que es una libertad. La libertad es que tenemos que ser libres de todas las esclavitudes. Vamos a poner un ejemplo. Si hay herencia religiosa, Sí. entonces Oseas está hablando en el capítulo 4, verso 12, dice:
Mi pueblo al leño le pide y el leño le responde, porque un espíritu de fornicación hay detrás de él. Entonces, detrás de cada ídolo hay espíritu. Entonces quiere decir que ese demonio toma posesión desde que los padres empiezan a entregar, ya sea en el bautismo, ya sea la primera herencia que le dejan a la persona es la religiosa. Y aquí a temprana edad, nuestra cultura mexicana y lo que es el catolicismo es irlos a presentar a una iglesia católica bajo el régimen de un sacerdote, y entonces hacen una presentación, una confirmación, un bautismo, y les dan poderes a los seres espirituales sobre su vida. Y esa parte es donde dice que detrás de ese leño hay un espíritu, un demonio. Las personas normalmente esto no lo saben. Las personas piensan que, bueno, yo ya llego, me siento en la iglesia y prácticamente como si estuviera un ángel pasando lista, y esto no es así. Eso es un ámbito espiritual muy grande. ¿Qué nos puedes decir de esta parte en las iglesias? ¿Tú crees, Joel, que hay muchas personas que piensan que esto no se les da a los cristianos? Digo, hay de todo tipo de cristianos. Pues este es un tema muy, muy fuerte, porque mucha gente piensa que con el simple hecho de llegar a la iglesia, de recibir a Jesucristo, ya eres libre, ya eres salvo. Pero en realidad este es un camino que tienes que seguir, que tienes que estar el día a día leyendo, orando, ministrándote, recibiendo la palabra de Dios. Y esto es un caminar, un caminar hacia la plenitud que es Cristo Jesús, y que lo tienes que hacer día a día. Y mucha gente llega a la iglesia y se estaciona. Dice la Biblia que mucha de la gente que se enfría ha dejado su primer amor. Cierto. Entonces, cuando tú dejas tu primer amor, te enfrías, te estancas y ya no caminas. Entonces, es un caminar, es un vivir, es un diario vivir, el tener que hacer tus devocionales, el orar, leer la palabra, escudriñar la palabra. Y mucha gente no lo hace. Pastor Humberto, hay una palabra, y yo me he dado cuenta a través del tiempo, conociendo diferentes iglesias, donde dicen cristianos. A mí me llama mucho la atención, cristianos, diciendo, es que dice Juan capítulo 8, versículo 36, así que el Hijo del Hombre, si os liberare, seréis verdaderamente libres. Y de ahí se agarran y dicen, no, pues es que yo ya pasé por eso, yo ya no tengo que volver a pasar por esto. ¿Me puede explicar esto? Claro, está hablando en el capítulo 8, verso 31, dice, y a los que habían creído en él. Dice, si ellos permanecen en las enseñanzas, serán sus discípulos, conocerán la verdad y la verdad los va a hacer libres. Amén. Entonces, cuando uno va a permanecer en Cristo Jesús, yo recibo a Cristo Jesús en mi corazón. Estoy caminando, como dijo el ministro Joel, caminas orando, estás leyendo la Biblia, estás participando en todos los cursos que se te dan en la iglesia, entonces estás con una entrega en Cristo Jesús, pero vas a llegar a conocer la verdad. Entonces esa verdad, cuando llega a tu vida, por ejemplo, una persona que es cristiana no debe de mentir. Entonces nos encontramos que van a tener una confrontación porque hay una mentira. Entonces Dios me perdona el pecado de mentira, me lava con su sangre preciosa, pero ¿por qué tanto cristiano sigue mintiendo? ¿Cierto? Entonces hay un poder o hay una influencia que lo está llevando a seguir mintiendo. De aquí tenemos que explorar las causas de dónde viene la mentira. Está muy amplio lo que es el mundo cristiano hoy en día. Desafortunadamente se han contaminado. Yo así lo estoy catalogando. Por cómo interpreta cada quien la Biblia, y eso está mal, porque la Biblia no hay que quitarle ni hay que ponerle, es muy clara realmente. Pero desafortunadamente hoy en día un cristiano, en vez de acercarse más a Dios, terminan buscando al brujo. ¿Nos puedes comentar algo, mi hermano Joel? Si tú has visto alguna persona que haya acudido con el brujo. Pues mira, yo te puedo comentar algunas personas que han padecido de alcoholismo. Estas personas, en el caso concreto de la esposa, ha acudido al brujo para que el esposo deje de tomar, o los hijos dejen de tomar. Han errado la dirección. Lejos de buscar a Cristo, a Jesucristo, se han ido hacia el brujo. Y eso, tarde que temprano, trae sus consecuencias. Maldiciones, ciertamente, ¿no? Es que
pues la Biblia nos habla en Deuteronomio 18, verso 9, y ahí está una lista de todas las prácticas que son abominación a Dios. Entonces también podemos ver un ejemplo en el libro de los Hechos, capítulo 8, de Simón el Mago. Simón, que ejercía la magia y tenía a todos encantados, haciéndose pasar por alguien grande. Cuando llega el evangelio con Felipe, Felipe empezó a vivir y a predicar el evangelio, y se hicieron milagros, sanidades, maravillas, al grado de que Simón mismo creyó y se bautizó. Y la regla bíblica dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, y que él estaba atónito viendo todas las maravillas que hacía Dios a través de Felipe. Pero cuando esta noticia de Samaria va a Jerusalén, mandan a Pedro, y Pedro viene y empieza a orar para que reciban el Espíritu Santo. Y Simón dice: dame a mí también ese, y les ofreció dinero. Y le dijo: tú no eres recto ni eres digno de recibir esto, porque tú estás en una prisión de oscuridad y en una hiel de amargura. ¿Qué ejerció él antes? La magia. Entonces está el ocultismo. ¿Y qué es la consecuencia del ocultismo? Que no vas a poder recibir los bienes del reino de los cielos, el Espíritu Santo. Amén. Qué tremendo es esto. Yo voy a regresar, voy a un corte, y en un momento yo quiero que el hermano Humberto nos dé ejemplo de lo que ha vivido a través de todas esas liberaciones que Dios los ha ocupado. Yo soy Víctor Castelo y esta es tu estación Radio Cristiana en Línea. Dios te bendiga. Antes de que el día... que llenar.
Radio Cristiana en Línea, transmitiendo la paz de Dios. Escúchanos en TuneIn Radio Cristiana en Línea. Radio Cristiana en Línea, música que te da paz. Radio Cristiana en Línea, música que te da paz. Visita nuestra página web www.radiocristianaenlinea.com. Dios te ama. Tú no eras así. Querías hasta ayudarme a pasar el charquito y ahora que es laguna me avientas. Ay, tú no pones disciplina. Te quedarás sola con tus hijos. A ti todo se te olvida. Eres un necio. Pues mira quién lo está diciendo. Ay, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Momento, la palabra de Dios dice, dando honor a la mujer como vaso más frágil. Y asimismo, vosotras mujeres, amad a vuestros maridos. Es por eso que te esperamos en Matrimonios para Siempre, de 7 a 8, todos los sábados. Arturo Sánchez Y Tere Vite, aquí en Radio Cristiana en Línea. Retransmisiones martes y jueves a las 9 p.m. Pude mirar. Continuamos con tu programa favorito, Camino a la Verdad. Yo soy el pastor Víctor Castelo. Estamos ubicados en el Centro Cristiano Sierra, calle Primavera, manzana 8, lote 6, Sierra de Guadalupe, Tultitlán, Estado de México. Puedes seguirnos a través del teléfono 55 38 48 21 49. La palabra de Dios nos habla en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentador por el mal, no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Muerte, tremendo, muerte espiritual. Pastor Humberto, ¿nos puedes narrar algunos ejemplos de tus vivencias donde Dios te ha utilizado y viendo personas que han sido liberadas con el poderoso nombre de Cristo Jesús? Mira, vamos a hablar de un caso muy especial. Un día llegó un matrimonio a la iglesia, traía a una niña y ella estaba siendo poseída por un espíritu, y cuando ella le preguntaba al ser espiritual, ¿cuál es tu nombre?, en la parte de su estómago, llena de granitos, se ponía un nombre que decía Diablo. Tú le podías ver bien claro porque eran granitos rojos que se ponían en todo su estómago y decía Diablo. Entonces cuando vamos a tratar a la familia, el papá era el que más buscaba porque su suegra era la que practicaba el ocultismo. Ella era la que hacía brujería y había entregado a la hija a los protectores, a el templo, la había dedicado. Entonces al yerno no lo quería porque era cristiano, y él siempre buscando en su temor y en su amor por el evangelio, en Dios, la respuesta. Y estuvimos orando por ese matrimonio, expulsando los protectores que le habían puesto, quebrantando los pactos que habían hecho a través de ese ocultismo, y Dios pudo liberar a esa niña de ese tormento que ella estaba viviendo. Y te puedo decir que hoy la niña es una jovencita que está plenamente restaurada y está en su comunión con Cristo Jesús por el temor, la obediencia y la búsqueda de su Padre. Qué tremendo. Yo sé que Dios te está ocupando, inclusive con los mismos cristianos, que como en el primer segmento lo dijiste, han acumulado raíces de amargura, agarrando piedras, cargando piedras, enojos, corajes, falta de perdón. ¿Nos pueden narrar algo relacionado con mismos cristianos que hayan tenido liberación? Pues hay muchos casos de hermanos cristianos que han estado bajo esa problemática de amargura. Mira, hay mucho ministro que se ha amargado por la misma situación, que han dejado trabajo, han dejado de producir por entregarse al evangelio, y cuando ellos no ven el resultado que ellos esperan, se sienten frustrados y se amargan.
Entonces sale la palabra de que no vale la pena, no corresponden, no valoran ellos lo que uno hace, y como que en esa frustración cargan contra la iglesia. Y esa es una amargura que hay en el ministerio. Y cada persona que comienza luego a servir en la iglesia y que empieza, no puedo porque vendo, no puedo porque trabajo, y empiezan ellos a anteponer situaciones materiales al servicio de Dios, y entonces comienzan a servir, pero indignados. Y esa amargura tiene que salir de ellos, porque es algo que está utilizando Satanás para estar impidiendo las cosas de Dios. Porque acuérdate, una de las reglas que hay para servir a Dios es que debemos de hacerlo de todo corazón y toda el alma. Deuteronomio capítulo 10, verso 12, ¿qué pide Jehová de ti? Sino que le sirvas de todo corazón con toda tu alma, y debes de respetar todos sus mandamientos. Entonces el servicio a Dios debe ser con alegría y con gozo. Y eso es la amargura que hay. Hoy en día no se está viendo esto en las iglesias. Hoy en día, desafortunadamente, se están desviando más como para entretener gentes. Y tenemos que hablar la verdad, porque para eso estamos aquí. Dios nos está llamando a hablar las cosas como son. Dice la Biblia, pero respondió el espíritu malo y dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Yo siento que muy en el fondo hay muchos pastores que tienen mucha teología, pero está faltando mucho el Espíritu Santo a través de sus vidas, a través de sus ministerios, o simple y sencillamente les falta involucrarse con el Señor hoy en día. ¿Cómo lo ves? Yo pienso que hay un principio muy grande que la Biblia nos enseña, que es la santidad. Entonces, cuando se habla de lo contrario, lo opuesto a la santidad es la inmundicia. Lo que no pueden soportar los espíritus inmundos es la santidad. Entonces, cuando una persona tiene santidad, ya sea que lea la palabra de Dios, sea que alabe a Dios, eso va a impactar y el espíritu inmundo no puede resistir. Tiene que salir, tiene que estar esa autoridad, porque recuérdate que en Marcos 16 dice que nos dio autoridad para expulsar espíritus inmundos, demonios. Entonces todo cristiano que tiene temor de Dios y busca la santidad, busca agradar a Dios, tiene esa autoridad para poder ejercerla y declararle al espíritu inmundo que se vaya. Entonces tenemos que volver a lo que dices, Víctor, no es solo letra, tenemos que vivir en santidad. Amén. Tenemos que alcanzar santidad. Amén. Joel, háblanos. A mí me estaba llamando mucho la atención lo que estás haciendo con personas que tienen adicciones. ¿Qué es el alcoholismo? Bueno, a nivel médico es una enfermedad que dicen que no tiene cura y que es irreversible. Y en algunos casos hasta degenerativa, porque parte de los órganos se van dañando. Y a nivel espiritual, pues es un demonio que toma posesión de la persona. Yo he trabajado con algunas personas que han tenido problemas de alcohol, de drogas, que han llegado con nosotros, y no quiero decir que yo las he sanado, porque no es esto. Dios las ha sanado, Dios las ha restaurado. Cuando comenzamos a trabajar en este tema, nos llegó una persona que venía del norte, sí. Tenía muchísimos problemas, y Dios la rescató, Dios la sanó, al punto que ahorita esta persona ya tiene un hijo, está casado, se sigue congregando en la iglesia. Y en casa de ustedes, nos llegó una persona también que tenía problemas de alcoholismo. Uh-huh. Esta persona venía pues ya orinando sangre, sí. Y venía totalmente alcoholizada. Le preguntamos el motivo por el cual venía en esta situación, y dijo, pues si ya me voy a morir, que fue lo que me dijo el médico, pues quiero que la muerte me encuentre fuera de mis cabales para no poder sentir esto. Y como estas hay otras anécdotas de otras personas, de otras vivencias, otros testimonios, donde Dios los ha sanado. Y no ha sido por méritos propios, sino porque Dios les ama. Amén. Hay personas que están viviendo esta situación, y yo quiero decirles que Dios les ama. Amén. Joel, a mí me ha tocado ir a predicar a Alcohólicos Anónimos. He tenido la experiencia de estar ahí, pero
una de las cosas que dejé de ir a predicar a Alcohólicos Anónimos fue que ellos dejan muy en claro y dicen, el alcohólico siempre va a ser alcohólico, y ese punto yo no lo tomo, porque podemos cambiar en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios, ahora en Cristo somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué tratamiento en la palabra de Dios, en Cristo Jesús, ustedes emplean para que estas personas sean nuevas criaturas? Bueno, yo no quiero atacar a algunos grupos o mucho menos, porque no es mi tarea, ni lo será tampoco. Pero nosotros tratamos a las personas en su alma, en su espíritu y en su cuerpo, que en otras instituciones no lo hacen. ¿Por qué? Porque si tú sacas a una persona de su entorno, o como le dicen ahora, de su zona de confort, lo sacas de ahí, tratas esa parte, pero no lo tratas a nivel espíritu ni a nivel alma, se vuelve a reincorporar esa persona a la sociedad y vuelve a caer, vuelve a ingerir droga, vuelve a alcoholizarse, y los que sufren al final del día pues es la familia. Nos ha tocado casos donde las personas llegan con esa situación, pero posteriormente cuando ven el cambio, pues se incorpora. La primera que se incorpora, si es soltero, es la mamá. Si es casado, la esposa y los hijos, los hermanos, los amigos, porque han visto un cambio que Dios ha obrado en ellos, y es un cambio que tú lo puedes ver, que tú lo puedes palpar. Personas que han llegado, muchos de los alcohólicos cuando están en estado inconveniente se vuelven muy agresivos, se vuelven personas humillantes, pero cuando Dios los cambia, cuando Dios los cambia todo su entorno, se vuelve otra persona. Es una nueva generación, es un nuevo renacer en Cristo Jesús. Qué tremendo, porque esto, en ese es el punto de que muchas instituciones como tal, vaya, no estamos peleando, pero sí estamos para decir la verdad. Es necesario siempre que esté involucrado la palabra de Dios, el Espíritu Santo, todo lo que dice la Biblia se tiene que volver real para que haya un cambio verdadero. Es tremendo como desafortunadamente dicen, bueno, Cristo, la palabra de Dios no está funcionando. Realmente no es así. Es porque no están ejecutando la palabra de Dios como tal, o lo están dando a medias. Mira, amigo, tú que me estás escuchando en línea, yo sé que tú tienes muchas dudas con respecto a que si pueden dejar el alcohol o pueden dejar alguna droga. Yo te invito, en un momento nos va a narrar Joel un ejemplo específico de una persona que ha sido rehabilitada. Quédate, este es Radio Cristiana en Línea, este es tu programa favorito, Camino a la Verdad. Dios te bendice, yo soy el pastor Víctor Castelo. Vamos a un corte y regresamos. Escuchas Radio Cristiana en Línea. Música que te da paz. www.radiocristianaenlinea.com. Transmitiendo las 24 horas del día y los 365 días del año. La palabra, el gozo, la paz y el amor de Dios. Radio Cristiana en Línea. Encuéntranos también en TuneIn como Radio Cristiana en Línea y en Facebook como Radio Cristiana en Línea México. Radio Cristiana en Línea. Música que te da paz. Dios, te cantaré mientras viva, te bendeciré. Dios, te cantaré mientras viva, te bendeciré. Todo lo que respira alabe a Dios. Las naciones declaren
Estás escuchando Radio Cristiana en Línea. Síguenos en Facebook como Radio Cristiana en Línea México. Música que te da paz. Continuamos con tu estación favorita, Camino a la Verdad. En este momento yo voy a decirle a Joel, ¿qué experiencia has tenido de una persona que la toman de cero hasta su total rehabilitación? ¿Nos puedes decir? Mira, me gustaría platicarte el testimonio de una persona que llegó con nosotros. Esta persona no sabía leer, no sabía escribir, traía problemas de drogas muy fuertes y vivió un proceso muy bonito. Él cuando llegó con nosotros, estuvo con nosotros en una bodega, estuvo trabajando y en sus inicios yo le regalé una Biblia. Le pedí que comenzara a escribir las escrituras. Dios comenzó a tratar con él. Dios se le manifestaba aún en las noches. Después nos lo trajimos de esa bodega a otras instalaciones que tenemos. Y comenzó el proceso de desintoxicación. Después de ese proceso él seguía comenzando a escribir la palabra de Dios. Se incorporó a la iglesia. En la iglesia comenzó a tener otro tratamiento. Siguió su proceso de ministración, de liberación, al punto y al grado que ahorita, si tú lo ves, cuando llegó, es otra persona totalmente diferente. Gloria a Dios. Él, cuando llegó, era una persona muy, muy violenta, pero extremadamente violenta. Y ahorita lo ves y la palabra de Dios surgió efecto en él. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que la palabra es como jabón de lavadores. Limpia y limpia y limpia. Y realmente quien hace el cambio es la palabra de Dios en nosotros. Esta persona ya se casó. El anhelo que tenía él era tener un hijo varón. Porque la mayoría de los hijos que había tenido habían sido mujeres. Y Dios, hasta en esos detalles, Dios nos complace. Dios le dio un hijo varón. Gloria a Dios. Y ahorita el hijo que él tiene, yo lo veo y a mí me llena de gozo porque Dios ha comenzado a restaurar muchas de las vivencias que él en su infancia tuvo. Él no le gustaba la escuela. Su familia lo trataba y lo menospreciaba con palabras no gratas como eres un burro. Y ahorita su hijo está en la banda de guerra, tiene cuadro de honor en la escuela. Dios ha restituido lo que él perdió en su infancia. Y esto es posible. Quizás personas que nos escuchen puedan decir esto no es posible, pero sí lo es. Ok, te quiero preguntar, si alguien de allá que nos está escuchando quisiera o tiene la necesidad de algún familiar, un hijo que tiene o está padeciendo de alcoholismo o drogadicción, ¿cómo le pueden hacer para contactarte? ¿Dónde te encuentras? Diles. Mira, si gustas te puedo dejar mis datos Uh-huh. para que ellos se comuniquen contigo. Pero el primer paso es que ellos estén dispuestos. Porque muchas personas llegan y dicen, yo quiero dejar el alcoholismo. Pero no es así. El primer paso que tienes que hacer es tener disposición. Si tú dices, yo lo quiero dejar, pero que sea algo tajante, te vas a enfrentar a muchos problemas. Uno de ellos son tus amigos. Ya te volviste aleluya, ya te volviste mocho, ya te volviste cristiano. Pero el primer punto es que tú quieras. Porque me he tocado con personas que me dicen, yo quiero cambiar. Y le digo, vas a tener que hacer esto. Y me dicen, no, entonces no. El primer paso es disposición. Que tú quieras dejar atrás
tu vida pasada y entregarle tu vida a Cristo, ¿quién va a ser el que te va a ayudar? Yo únicamente te voy a acompañar en ese viaje. Ese viaje va a ser que tú le entregues tu vida a Cristo y yo te voy a ir ayudando, te voy a ir guiando, pero realmente quien tiene que tener la comunicación con Cristo eres tú. Quien decida salir y vencer a la muerte eres tú. Si tú dices, yo me animo, yo te ayudo, pero si realmente lo que tú quieres es un mejoral para calmar los problemas en tu casa, para calmar los problemas quizás en el barrio donde tú vives, en la colonia donde tú vives, con el que te vende la droga, pues realmente si tú quieres un mejoral, no lo vas a hacer. Realmente necesitas tener un encuentro con Dios para poder cambiar tu vida. Ese es el primer paso. Lo demás es ganancia. ¿Por qué? Porque tú ya estás dando el primer paso para cambiar, para renunciar a esa vida que tienes y que tú puedas ser transformado, para que tú puedas ser cambiado. Si no tienes esto, difícilmente. Por eso es que las personas vuelven a recaer en el alcohol, en las drogas, en algunos otros vicios, en pornografía. Si tú dices hasta aquí, de ahí va a ser un nuevo vivir, va a ser un nuevo renacer con Cristo. El chiste es que tú entregues tu vida a Dios. Amén. Si tú lo haces, estás del otro lado. Compromiso, esa es la palabra, ¿verdad? Compromiso. A mí me llama mucho la atención, Pastor Humberto, que la palabra de Dios nos está hablando en Marcos capítulo 9, versículo 19, y dice, respondiendo, él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y le trajeron, y cuando lo trajeron, el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayó en tierra y se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, y aquí me llama mucho la atención, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Él dijo, desde niño. En esa parte, desde niño, yo quiero preguntarle, desde pequeños, los niños, las personas todos dicen, los niños son de Cristo porque escrito está. Pero aquí nos está hablando la palabra de Dios que también un niño puede tener un espíritu inmundo. Sí, así es. En el caso, bueno, podemos ver que es un problema de epilepsia, pero podemos ver que muchos niños son atrapados. Por ejemplo, ahorita que vamos a llegar a Halloween y que mucho cristiano permite que sus hijos sean vestidos de un monstruo, una bruja o de X. Pero eso también trae una influencia en la vida del joven. Podemos ver cuáles son los motivos por los cuales puede haber una posesión demoníaca. Claro. Puede haber por meter objetos que son de anatema. Hay veces que se traen unas máscaras, recuerdos, se tienen antigüedades, cosas prehispánicas, que están conjurados o están pactados por esas religiones y que al final trae esa influencia a la casa o a la vida, a la persona. Entonces los niños pueden ser alcanzados ya sea por objetos o ya sea porque ellos están viendo programas de televisión. Hemos encontrado, por ejemplo, una persona viendo una caricatura, se endemonió. Otra persona viendo una película se endemonió. Entonces hay una influencia a través de esos programas. Hay seres espirituales que están ahí para traer a la gente esos males. O sea, se pasan a una realidad. Y entonces tienen que tener mucho cuidado con lo que los hijos están viendo. Estamos hablando de puertas entonces. Sí. Hay muchas puertas, no nada más películas. ¿Qué nos puedes hablar, pastor? Pues tantísimas cosas que se hacen. Por ejemplo, hay situaciones donde los niños, fíjate, te voy a contar algo. Sí. En un lugar, los niños en la iglesia se empezaron a tener desorden, pleito, y la gente temerosa le consultó a Dios, ¿por qué los niños estaban así? Y la brujería había entrado por los dulces que vendían afuera de la iglesia. Y la persona había embrujado, había hecho hechicería para que esos niños no tuvieran paz cuando estuvieran dentro de la iglesia. Entonces ahí tuvo que haber una liberación en todos los niños para que sacaran eso. Y fue por medio de un dulce. Por medio de un dulce. Y quedaron bajo la influencia demoníaca. Bajo los poderes de la brujería.
Entonces podemos ver qué es lo que pasa ahorita que viene Halloween. Muchos están pidiendo dulces. Y ya ves que en Estados Unidos se ha visto que dentro de los dulces les ponen navajas, les ponen cierta cosa. Sí. Entonces ahí ves, ya está operando desde ahí la obra demoníaca. Entonces, como podemos ver, que así que es en caricatura, que es en dulce, que es en vestidos. En la parte del vestido te voy a contar una anécdota que hubo en una iglesia. Una hermana, un día le regalaron una bata bonita de seda. Y la hermana fue con el pastor y le dijo: pastor, cada que me pongo esta bata, pues me dan ganas de rumbear. Me muevo así como sexy. Y el pastor dijo: a ver, hija, dime quién fue la que te dio esto. Y fueron con la hermana. Dice: hermana, ¿dónde usted consiguió esta bata? Dice: bueno, yo vi una venta de garage y fui a comprar la bata. Entonces fueron a ver el lugar donde tú lo compraste. Llegaron con la persona y le dijeron a la persona: oiga, ¿usted aquí vendió una bata? Sí, era mía y era de mis elegidas, porque con estas yo me iba a los centros nocturnos y era la que daba la variedad. Wow. Entonces esa personalidad se le pasó por medio de la ropa, se le pasó a la persona. Y ahora tenía un problema y era una hija de Dios. Qué importante saber que por cosas que uno cree que pues aquí no hay ningún problema, muchas personas quedan atrapados o influenciados a través de espíritus. Yo voy a ir a un corte y nos vamos a despedir en el siguiente segmento y vamos a abordar un tema muy especial para estas fechas, como es el Halloween. Yo voy a un corte. Yo soy el pastor Víctor Castelo. Estamos en tu programa favorito, Radio Cristiana en Línea. Dios te bendiga. Radio Cristiana en Línea, transmitiendo la paz de Dios. Escúchanos en TuneIn Radio Cristiana en Línea. Radio Cristiana en Línea, música que te da paz. Noble sostén de la esperanza mía, fuente de vida, de vida eterna, tan solo el alma, que en sus fuerzas fía, tiene paz, porque mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmaya poder. Dura es la lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas de tu gran poder, mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, de vencer. Es Jesús.
Soy Yolanda Reyes. Y Oscar Sánchez. Si estás buscando a tu ayuda idónea, tu alma gemela, o sigues en busca de ella, te invitamos a escuchar nuestro programa Destino o Elección, los sábados de 8 a 9. Y si te lo perdiste, puedes escucharlo en las retransmisiones martes y jueves a las 7 p.m. aquí en Radio Cristiana en línea. Que aprendieron a amar. Continuamos con tu programa favorito, Camino a la Verdad. Yo soy el pastor Víctor Castelo y nos encontramos en el Centro Cristiano Sierra, calle Primavera Manzana 8, lote 6, Colonia Sierra de Guadalupe, Tultitlán, Estado de México. Nos puedes encontrar en el teléfono 55 38 48 21 49. Hace un momento estábamos platicando con el pastor Humberto. Estos tiempos son peligrosos. Son tiempos donde el enemigo se enmascara y hay fiestas dedicadas a él. El Halloween. Mucha ignorancia acerca de dónde viene su raíz, de dónde viene su cultura, ¿verdad? Nosotros creemos que es nada más una cultura que viene de Estados Unidos y que para nuestra cultura es el Día de Muertos. Pero detrás de esto hay un mover espiritual muy tremendo porque es un culto a la muerte y un culto que se hace a través de satanismo, de brujería, y que ahí se van a mover muchos fenómenos espirituales que van a impactar a los niños y a todos los que participan en ello. Cierto, está tremendo y últimamente en muchas iglesias lo están aceptando. Y tenemos que decir las cosas. Nosotros no nos tenemos que hacer a ellos se tienen que hacer a nosotros. Desafortunadamente el mundo está arrastrando inclusive a muchas iglesias. Ya se está viendo más como entretener, y el objetivo principal no es entretener, sino hablar la verdad. ¿Qué les puedes decir a las personas, Joel, que practican todo esto y lo mezclan con el alcoholismo y drogadicción, porque se van a hacer muchas fiestas para estas fechas? Bueno, lo primero que tienes que hacer es separar, porque la paga del pecado es muerte. Claro. Y esto es un pecado a todas luces. Entonces, si tú estás pecando, estás muerto. Cierto. En tus actividades, llámese como se llame. Entonces, la paga del pecado es muerte. Y Dios vino a traer vida en abundancia. Si tú estás participando de esto, pues tienes que poner un alto en el camino para saber qué es lo que quieres hacer. Claro que sí. El fin del pecado es muerte. Entonces, si tú haces un alto en tu camino, tienes que voltear tus ojos hacia Jesucristo, que es el autor y consumador, y decir: yo tengo que hacer mi vida hacia Jesucristo, hacia la vida y no hacia la muerte. Porque ahorita es celebración de muerte. Claro. Entonces, tienes que celebrar la vida. El vivir, el resucitar, el renacer de nuevo con Jesucristo. Es fiesta. Cada vez que llega una persona nueva y se rinde a los pies de Jesucristo, es una fiesta. Y eso es lo que tienes que hacer. Qué tremendo. Joel, a nombre de todas las personas de nuestro auditorio que nos están escuchando, hay miles de personas que nos están escuchando, ¿qué les podrías decir? ¿Dónde te podrían contactar? ¿Cómo podrían acudir? Porque hay muchas personas que no directamente tienen la necesidad de una rehabilitación, y más si se está utilizando la palabra de Dios. Bueno, yo desconozco hasta dónde tenga alcance la estación, pero lo primero que te puedo decir es, si tú estás cerca de una iglesia cristiana, tú puedes llegar ahí tranquilamente y pedir a los hermanos que están cerca que oren por ti y tú entregar tu vida a Jesucristo. Ahora, si tú estás por el lugar donde nosotros nos movemos, nosotros estamos aquí en Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, en el pueblo de Axotlán, ahí pueden llegar con nosotros. ¿Cómo se llama? Renacer de nuevo. Renacer de nuevo. Muy bien, renacer de nuevo. Tú que me estás escuchando, amigo, no lo pienses mucho. Yo he visto casas totalmente destruidas por el alcohol, por la drogadicción, y se enferma toda la casa el ver a una persona que está sumido en las drogas, ver al padre de familia
llegar sin dinero en la quincena, ver a la mamá que está triste porque la persona amada lo dejó y se fue con otra mujer, sumida en el alcohol, mismos hijos en sus recámaras encerrados, y la mamá no sabe que se están drogando, casas destruidas por estos ataques del enemigo. Yo quiero invitarte a que si hay una rehabilitación, es en Cristo Jesús. Acabas de escuchar, nosotros lo que estamos haciendo es hablarte con la verdad. Dice la palabra de Dios, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Pastor Humberto, yo quiero que nos digas en este momento también, hay personas que quisieran saber, dice, bueno, pues yo en mi casa, desafortunadamente tuve la pérdida de un ser querido, un ser amado, y hoy me encuentro con que veo sombras y he escuchado su voz en la casa. Esto está relacionado directamente también con espíritus. Sí. Hay una parte donde los seres espirituales están dentro del hogar. Por ejemplo, un padre de familia puede tener un espíritu, se llama espíritu familiar, y él puede partirse, pues ya si recibió a Cristo Jesús, pues está con Dios, ¿verdad? Pero en este caso, los fenómenos que pueden estar pasando dentro de ese hogar es a causa de un espíritu familiar o de un runa. Así es su nombre. Ellos pueden hacerse pasar como la persona que había partido y puede hablar hasta con la misma voz. Puede ser que haya un secreto nada más entre ellos y él pueda saber ese secreto, porque como es un espíritu familiar, ha permanecido ahí toda la vida. Y aún así va a buscar otro cuerpo para seguir permaneciendo en esa familia por otra generación y se va a seguir así. Entonces es necesario que las personas que han perdido un familiar encuentren la consolación que el Espíritu Santo les da, que no guarden el luto, que ellos acepten la voluntad de Dios para que el Espíritu Santo pueda consolarlos y ellos estén seguros de que Dios hace una obra en sus vidas. Enfermedades. ¿Hay enfermedades que también pueden ser espirituales? Sí, encontramos en la Biblia que había una mujer que tenía 18 años encorvada y que el Señor Jesús se acercó a ella y la tocó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Cuando viene el cuestionamiento de los fariseos, le están cuestionando a Jesús y le están diciendo: 6 días hay para que puedas ser libre, el 7º día lo tienes que guardar. Entonces Jesús dijo: hipócritas, ¿quién de vosotros no desata? O sea que tenía una atadura, a un buey o a su asno y lo lleva al pesebre. Y le dice: esta hija de Abraham no tenía que ser desatada del lazo de Satanás. Wow. Entonces hay enfermedades que están atadas por demonios. Entonces si vamos nosotros a la Biblia, Deuteronomio, estamos hablando del capítulo 7, verso 12, está hablando y dice la palabra que Dios no va a enviar enfermedad a Israel, que todas las plagas y enfermedades egipcias las va a poner lejos de ellos. Entonces encontramos aquí seres espirituales llamados plagas y llamados demonios, que son los que producen la enfermedad. Qué tremendo, qué tremendo. Hay muchas personas que prefieren acudir con el brujo, con el hechicero, van con el médico porque el médico pues dice: ¿sabes qué? Te voy a hacer estos estudios, se acaban el dinero y ya no saben a dónde acudir. ¿Qué mensaje les puedes lanzar directamente? Pues bueno, las personas que están atrapadas en el ocultismo, que siguen con esa tradición, quizás se lo dejaron como herencia o su desesperación los hace buscar, decirles que están buscando un camino equivocado, que ese problema quizás lo vuelvan a otro lugar, a otra parte del cuerpo, pero no les van a solucionar ese problema, sino que les van a meter más problemas, porque el ocultismo es totalmente del demonio y eso les va a traer muchas consecuencias a la postrer. El segundo punto, podemos ver que había una mujer que había gastado por 12 años con una enfermedad de flujo de sangre todo su dinero, y que cuando ya se quedó sin nada dijo: si tan solo tocar el borde del manto de Jesús seré sana. Entonces, ¿dónde está la respuesta? En Cristo Jesús. Mateo 8, verso 17 dice: para que se cumpla lo dicho por el profeta Isaías, quien llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores, y por cuya herida eres sano. Amén. Por la dureza del corazón del hombre, muchos no creen. Desafortunadamente yo puedo decir: yo no creo en Dios, pero el hecho de que digas que no crees en Dios no quiere decir que Dios no existe. Dios existe,
Yo puedo decir, ¿sabes qué? Yo no creo que exista el tráfico, y me puedo vendar los ojos y me puedo salir en medio, me puedo poner del periférico, pero me van a atropellar. El tráfico existe, pasan los carros. Yo puedo decir, no existe el aire porque no lo veo, pero el aire está y abunda por donde quiera. Yo te voy a hacer esta invitación, mi amigo, que tú me estás escuchando. Si tú crees que Jesús existe y que está presente en nosotros porque es Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo le voy a pedir al pastor Humberto que te lleve a los pies de Cristo Jesús si quieres recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Hay una respuesta para tu vida, joven, ama de casa, padre de familia. Si eres un joven casado, estás en unión libre, hay un nuevo amanecer para tu vida, hay un renacer, como dijo el ministro Joel. Hay un renacer para ti. No pienses que todo está perdido. Dios te va a dar una oportunidad. Si realmente lo estás creyendo, si realmente tú tienes la convicción en este momento y el Espíritu Santo te está tocando en que tú debes de cambiar y esa esperanza es Jesucristo, hoy yo te invito a que hagas una oración. Ahí donde estás, tú, con todo tu corazón, dile: Señor Jesús, yo creo que Dios te levantó de los muertos. Yo te confieso en esta tarde como mi Señor y como mi Salvador. Y yo declaro que tú eres ahora el Señor de mi vida y que solamente en ti hay perdón de pecados y que tú nos das la vida eterna. Amado hermano, si tú has hecho esta oración, yo declaro hoy que tú eres hijo de Dios y eres bienvenido al reino de los cielos. Gloria a Dios. Nos despedimos, Joel. ¿Te puedes despedir, por favor, de nuestro auditorio? Pues muchísimas gracias por su tiempo y espero que de aquí a poco tiempo podamos escuchar testimonios de que Dios ha cambiado tu vida, que para nosotros sería un gozo y un gusto poder escuchar esto. Que Dios les bendiga. Pastor Humberto, nos despedimos. Un saludo al auditorio. Pues les mandamos muchas bendiciones y diciéndoles, sí hay libertad en Cristo Jesús y Dios los va a hacer libre de cualquier situación que estén atravesando. Muy bien. Bueno, yo me despido de ustedes. Yo soy el pastor Víctor Castelo. Este es tu programa favorito, Camino a la Verdad. Dios te bendice. Estás escuchando Radio Cristiana en Línea. Síguenos en Facebook como